Pues en este día me gustaría que fuéramos a dos pasajes. Uno está en Mateo, en el capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Si me escucháis hablar despacio es para que les dé tiempo a traducir y me entiendan bien también, ¿eh? Así que si veis que voy hablando despacito, es para dar tiempo a la traducción. Mateo 21, versículos del 1 en adelante. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vente a Lucas, al capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 37 al 44. Lucas 19, del 37 al 44. Dice la palabra: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te visitarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En esta mañana hemos leído 2 pasajes que hablan de aquel día en el que Jesús estaba entrando en la ciudad de Jerusalén,
en el que Jesús estaba a punto de culminar, de terminar el ministerio, el propósito para el cual Él había venido. Él llegaba a aquella ciudad como siglos antes. Había sido profetizado por Zacarías, montado sobre un animal humilde, un animal de carga. Y todas las personas que lo veían entrar en la ciudad, todas las personas que lo veían llegar, declaraban: Hosana. Gritaban: Hosana, lo cual significa salva ahora. Salva ahora. Las personas lo recibieron como un rey. Dice la palabra que las personas tiraban sus mantos al suelo para que Él pasara por encima de ellos. Que iban levantando palmas, no palmas de estas, sino de las otras, de las plantas. Porque así se recibía normalmente a un rey cuando venía victorioso de la batalla. Así se recibía a alguien importante cuando venía de hacer algo que había marcado la diferencia en medio de la historia. Y hoy en muchas partes del mundo, incluyendo nuestra ciudad, incluyendo nuestro país, se está recordando ese día. Es más, dentro de unas horas, no sé si ahora, en la mañana o en la tarde, saldrá una procesión que recordará esa entrada de Jesús en Jerusalén. Pero mira, quizás esta Semana Santa no es como las anteriores. Llevamos, creo que son casi 2 años sin tener una Semana Santa dentro de lo que es el mundo católico romano con total naturalidad, por el tema del COVID y de todas las restricciones que ha habido. Pero no solo por eso, sino que esta Semana Santa no será como los anteriores, porque es una Semana Santa que va a ser en condiciones diferentes. ¿Por qué? Porque el mundo está metido en un tema bastante caótico. Estamos viviendo acontecimientos que nos introducen en cosas que la palabra menciona, en cosas que la palabra declara. Estamos en un momento donde muchos están teniendo que abandonar sus hogares, abandonar su nación, donde la maldad del hombre está matando, está destruyendo, donde la avaricia está golpeando fuertemente. Y creo que estos momentos nos deben llevar a pensar, y no solo a nosotros, iglesia, sino a todos aquellos que vivimos en este mundo. Nos deben llevar a reflexionar, no solo lo que estamos viviendo ahora, sino aún lo que está por venir, aún lo que va a llegar, aún lo que tiene que acontecer. Hace un poco más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén, la ciudad amada. Entró en aquella ciudad y cuando llegó cerca de ella, dice la palabra, y lo hemos leído, que al verla, al ver cómo se encontraba, dice que su corazón se quebró. Jesús lloró. Jesús se quebrantó sobre ella. Pero ¿qué llevó a Jesús a llorar? ¿Qué llevó a Jesús a derramar lágrimas por la ciudad de Jerusalén? El versículo 42 dice que Jesús lloraba porque ese era un día que había sido profetizado. Que Jesús lloraba porque ese era un día que tenía que ser esperado por su pueblo. Que Zacarías había dicho que iba a acontecer. Jesús lloraba porque ese día tenía que haber sido un día especial en medio de la nación de Israel. Un profeta reconocido había dicho que el Mesías llegaría. Y había dicho en la manera en la que iba a entrar, había dicho en la manera en la que iba a aparecer. Pero cuando Jesús llega a la ciudad de Jerusalén, un pueblo que allí vivía, que teóricamente tenía que haber identificado quién era Él, no lo reconocieron. Su corazón no estaba atento a quién era realmente Jesús.
Y es por eso, por lo que pregunta toda la ciudad. Ahí en medio de toda esa aclamación, aun cuando estaban arrojando sus mantos, aun cuando estaban levantando sus palmas, aun cuando estaban recibiendo a Jesús como si fuera el rey más importante, y lo era. Pero en medio de todo eso, ellos se preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué estamos tirando nuestros mantos? ¿Por qué estamos levantando las palmas? Y es muy impactante porque esa pregunta nos lleva a pensar algo. ¿Por qué la gente lo aclamaba? La gente lo seguía, las personas lo recibían, pero tristemente no sabían quién era Él. Tristemente no sabían quién era aquel hombre que iba montando en un pollino. La ciudad de Jerusalén, el centro de la religión judía, donde estaban todos los que conocían mejor que nadie las Escrituras, el lugar donde se encontraba el templo, la ciudad cuyo nombre significa ciudad de paz, fue incapaz de reconocer al único que trae paz. Fue incapaz de reconocer al que era su paz. No le reconocieron, no le identificaron, y eso llevó a que Jesús se rompiera en corazón, a que sus lágrimas brotaran. Pero yo creo que Jesús hoy nuevamente se está quebrantando. Yo creo que sus ojos nuevamente están derramando lágrimas, están dejando caer lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día pasa exactamente lo mismo. Pasa lo mismo. Millones de personas en el mundo van a celebrar la Semana Santa. Millones de personas en el mundo, muchos de ellos van a estar viendo hoy cómo sale esa procesión de la borriquita. Van a estar viendo cómo se hace una representación de la entrada de Jesús en Jerusalén. Van a participar de sus celebraciones religiosas. Muchos llevan meses preparándose para cargar lo que son pasos pesados que van enfocados en un ritmo concreto. Y mira, yo conozco y tengo buenos amigos que son cofrades. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ellos, de verdaderamente hay pasión en sus vidas. Lo triste es que muchas veces es una pasión por algo religioso. Es una pasión que se centra en algo emocional. Es una pasión que no tiene vida. Y muchos estarán ahí. Pero sabes, habrá muchos otros también que en estas fechas estarán celebrando sus retiros. Que en estas fechas harán cultos especiales. Invitarán a ponentes especiales. Habrá otros muchos que estarán teniendo reuniones enmarcadas y definidas para recordar la pasión de Cristo. ¿Y sabes de quién te estoy hablando? De la iglesia evangélica, de nosotros. También habrá muchos ahí que estarán haciendo cosas especiales. Pero déjame decirte, al igual que los judíos, muchos verdaderamente saben quién es Jesús, verdaderamente conocen a Jesús, verdaderamente saben quién es el que murió por ellos en la cruz. Porque muchas veces decimos, no, los religiosos son aquellos, pero es que muchas veces encontramos religiosos aún dentro del pueblo de Dios. Encontramos religiosos aún dentro de la iglesia. Y esta es una pregunta que es importante responder. Y quiero que te la respondas en esta mañana. Tenemos que tener bien claro quién es Jesús para nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es la persona más importante de tu vida? ¿Realmente arrojarías tu mejor abrigo, tu mejor chaqueta,
al suelo polvoriento para que la pise un burro, porque Jesús va montado en él. ¿Realmente invertirías tu vida en seguirle? ¿Realmente negarías todo lo que eres y dejarías a un lado todos tus sueños y tus proyectos porque Jesús te lo está pidiendo? Porque Jesús está buscando algo más de ti. ¿Por qué declaró Jesús aquellas palabras? ¿Sabes? Nuestro Señor Jesús no solo lloraba por ese día, sino que lloraba por lo que vendría en el futuro para ellos. Porque ellos no reconocieron la visitación de Dios. Jesús veía cómo 70 años después aquella ciudad y aquel templo, ¿sabes?, iban a ser arrasados, iban a ser destruidos. Un emperador romano llamado Tito Flavio iba a reducir a escombros aquella ciudad. Iba a saquear el templo. Iba a destruir todo aquel lugar. Y hasta el día de hoy, el templo, hasta este momento, el templo no ha sido vuelto a edificar allí en Jerusalén. Pero traslada esto a este tiempo, a la actualidad. Hoy, como hace 2000 años, seguramente nuestro Señor Jesucristo volvería a llorar. ¿Y sabes por qué? Porque hoy el mundo sigue sin ser capaz. Hoy el mundo no tiene la capacidad de reconocer los tiempos proféticos que la palabra describe. Hoy el mundo no tiene la capacidad de reconocer aquello que la palabra declara acerca de quién es Él. Y seguramente lo has escuchado muchas veces, pero te lo repito en esta mañana una vez más. Estos tiempos son principios de dolores. El tiempo de la venida está cerca. Jesús vendrá a buscar a los suyos. Así que aprovecha bien el tiempo. Identifica lo que está aconteciendo. Identifica lo que la palabra declara acerca de lo que estamos viviendo. Las escrituras se están cumpliendo. El tiempo está llegando. Y la palabra Maranata cobra más sentido que nunca. Amén. Cristo viene. Cristo viene. Pero tristemente hoy, al igual que entonces, la humanidad, este mundo no reconoce lo que es para su paz. No reconoce a ese Jesús, el único capaz de poner paz en el corazón del hombre. No reconoce la salvación que Dios proveyó a través de su Hijo. Este mundo únicamente trata de buscar soluciones a todos sus problemas según su propia sabiduría, según su propia manera de entender lo que es el orden normal y natural de las cosas, según sus recursos, según su propia vista de la vida o sus habilidades limitadas. Y solo tienes que mirar un poquito la tele. Solo tienes que mirar un poquito lo que se está viviendo en el mundo. Angustia, aflicción, desempleo. Hablamos de guerras, de pandemias. Hablamos de desastres naturales. Hay muerte en casi todo el mundo. ¿Y sabes lo que buscan las naciones? Las naciones buscan a alguien que tenga la fórmula para superar cada crisis que aparece. Incluso ya hablan entre ellas que necesitan a alguien que venga a levantarse y a erigirse como aquel capaz de unificar todo y traer estabilidad y seguridad en medio de estos tiempos. Así se mueve el mundo. Así se mueve la política, así se mueve la sociedad.
Una sociedad y un mundo que sigue rechazando al Hijo de Dios, que sigue rechazando al único que puede traer salvación y vida eterna. ¿Y sabes por qué? Porque no le conocen. Han oído de Él, han leído de Él, incluso han usado palabras que Él dijo para sacar legislaciones, para sacar normativas. Pero al igual que hace más de 2000 años en Jerusalén, cuando Él entraba por aquellas calles, no le conocen, no lo identifican. Yo quiero dar 4 respuestas a la pregunta que aparece en Mateo 21:10. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Mira, la primera respuesta que te quiero dar está en Hechos 4:12. Si quieres, vente conmigo y lo leemos. Textos muy conocidos. Libro de Hechos 4:12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice, en que podamos ser salvos. Así que la primera respuesta a esa multitud, la primera respuesta a este mundo en este tiempo, cuando están mirando y diciendo: ese Jesús, pero ¿quién es realmente? Lo primero que tienen que saber es que ese Jesús es el Salvador del mundo. Él vino a traer salvación. Y no importa que muchos hablen de Jesús para defenderle o para desacreditarle. No importa, porque la realidad es que muchos le mencionan y muchos estudiosos afirman que Él es uno de los maestros más importantes de la historia. Incluso, como decía ahí en la palabra, decían que Él era uno de los profetas. Pero Jesús es mucho más que eso. Él es el único Salvador del mundo. Él es el único que puede cambiar, rescatar y, como decía Esther hoy, el único que puede sacar y deshacer tu vida y volver a rehacerla. El único que puede darte entrada allí a la presencia del Padre. La palabra de Dios es clara y dice: en ningún otro hay salvación. Y en el mundo podemos ver muchas religiones. Podemos ver muchas creencias. Las personas podrán tener muchos dioses. Incluso podrán haber existido muchos profetas. Pero hay una cosa que tenemos que tener claro. Y hay una cosa que el pueblo de Jerusalén tenía que tener claro en aquel día: que solo hay un Salvador para este mundo. Y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Y si hoy te estás preguntando: ¿quién es este? Quizás en esta mañana estás sentado aquí diciendo: pero ¿quién es Jesús? Porque hemos cantado antes. ¿Por qué estoy aquí en esta mañana? ¿Quién es este? La primera respuesta a esa pregunta que tienes que tener clara es que Jesús es el Salvador del mundo. Escúchame bien. Abre bien tus oídos. No es uno de los salvadores del mundo. Él es el único Salvador del mundo. Amén. Él es el único, no hay otro igual a Él. La segunda respuesta la encontramos en Juan 10:9. Vente a Juan. Y frente a esa pregunta de ¿quién es este? Juan 10:9 contesta y dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará
y saldrá, dice, y hallará pastos. Hallará alimento para su alma. Hallará alimento para su vida. Por eso la segunda respuesta es que Jesús es la única puerta hacia la vida eterna. Él es la única puerta por la que el hombre, el ser humano, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana podemos entrar para alcanzar vida, para alimentarnos de pastos verdes. Porque cuántas personas en el mundo, si tú les preguntaras, oye, ¿quieres ser salvo? ¿Qué te dirían? ¿Tú qué crees? Yo creo que todos dirían, mira, yo aunque no crea, claro que sí quiero ser salvo. ¿Tú qué prefieres? ¿Estar en un calabozo oscuro con una bola atada ahí en el tobillo, con las paredes llenas de humedad, de mugre? ¿O prefieres estar en unos pastos verdes, con ríos corriendo, con animalitos ahí? ¿Qué prefería? Yo creo que lo segundo, ¿no? Si tú preguntaras a las personas, oye, ¿quieres ser salva? Muchos te dirían que sí. Pero ¿sabes qué ocurre? Que muchos están tocando en las puertas equivocadas. Muchos golpean puertas que no abren a pastos, que no abren a esperanza. Muchos están tocando puertas que cuando las abren se encuentran con ataduras, se encuentran con horrores, se encuentran con esclavitud. Sí, muchas veces quizás las abren y encuentran cosas extraordinarias, pero a medida que van avanzando, lo extraordinario se va oscureciendo. Y lo que aparentemente te daba libertad, te va poniendo grilletes, te va añadiendo pesos, te va cubriendo de tinieblas la vida. Puertas que no llevan a la salvación, sino que conducen a la condenación. Y millones de personas quieren entrar al cielo por medio de una puerta llamada religión. Muchos, incluso dentro de la iglesia evangélica, se estoy hablando en general, muchas personas quieren entrar al cielo a través de la religión. Pero ¿sabes lo que hace la religión? Nada más entrar en esa puerta, lo primero que te regala es una mochila de recluta. ¿Has visto los petates de los reclutas alguna vez? ¿Quién ha sido militar aquí o ha hecho el servicio militar? ¿Cómo es la maleta de un recluta? Grande, ¿verdad? Por lo menos de este tamaño. Eso es lo primero que te regalan cuando atraviesas la puerta de la religión. Toma tu petate. Y a medida que vas andando, ¿sabes lo que hacen en ese petate? Te van metiendo pedruscos, como hacían con muchos militares para que entrenaran, para hacer las marchas largas. Te van metiendo cargas, te van metiendo requisitos a cumplir, te van metiendo ataduras, te van metiendo leyes difíciles de completar. Lo único que hacen es recibir carga. Otros quieren entrar a la vida eterna a través del conocimiento. Se han leído todos los libros que hay. Se han leído todas las versiones de la Biblia. No una, ni dos, ni tres, sino 84 millones de veces. Se conocen a todos los filósofos, a todos los autores. Pero ese conocimiento lo único que ha hecho, ¿sabes qué? Ese conocimiento lo único que ha logrado es envanecerlos. Lo único que ha hecho es hacer que se crean alguien, porque saben mucho, pero ese conocimiento no los ha podido salvar. Personas con mucha letra, pero que no conocen al Dios vivo. Personas cuya fe ha muerto. Personas cuya fe es inexistente. Pero la palabra de Dios es clara. La única puerta para la salvación, ¿quién es? Jesucristo. Él es la puerta. Así que la segunda respuesta, ¿quién es este?
Él es la puerta. Tercero, ¿quién es este? Juan 14:6. Quédate en Juan porque vamos a estar leyendo en Juan, así que quédate por ahí. Juan 14:6. ¿Quién es este? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice: y nadie viene al Padre sino por mí. Ante esa pregunta de quién es este, Jesús es el único camino a Dios. El único. No hay otro. No hay ningún atajo. No hay ningún desvío. No hay una ruta diferente. El único camino es Jesús. ¿Y cuántas personas en el mundo piensan, creen que ellos pueden decidir cómo se llega a Dios? ¿Cuántos? ¿Y cuántas veces escuchamos: bueno, no importa lo que creas, no importa lo que practiques, al final todos los caminos conducen a Roma? Pero con Jesús no funciona así, con Dios no funciona así. Hay un solo camino que conduce a la presencia de Dios, y ese camino se llama Jesús. Muchos dicen: yo soy bueno. Muchos piensan: yo no hago daño a nadie. Yo no soy tan malo como el vecino de enfrente que me tira las cáscaras de pipa allí al patio. Yo no soy tan malo como aquel que va por ahí gritando por la calle todo el día. Pero la palabra de Dios dice algo extraordinario. Dice que cada uno proclama su propia bondad. Que cada uno dice lo bueno que es. Pero ¿realmente seremos tan buenos como para llegar al cielo? ¿Realmente seremos tan buenos como para alcanzar al trono de Dios? Y lo segundo es que a los hombres les puede parecer que su camino es un camino derecho, que su camino es bueno. Pero ¿sabes? El camino que a nosotros nos parece correcto nos conduce a algo llamado muerte. Nos conduce a algo llamado separación de Dios. La palabra de Dios es muy clara. El único camino es Jesús. El único camino es nuestro Señor Jesucristo. Y cuarto y último, ¿quién es este? Juan 1:29. Y quizás esta era la respuesta más importante y más clara en aquel día para el pueblo de Jerusalén. ¿Quién es este? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Y yo no sé tú, pero yo doy gracias a Dios por su Cordero. Porque personalmente yo cada vez que miro mi vida la veo que estaba tan mal, tan sucia, y aún tantas veces que tengo que arrepentirme de cosas. Y cuando entiendo que Jesús es el Cordero de Dios, cobro ánimo, cobro aliento. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios fue aquel que entregó su sangre para rescatarnos de la condenación y para traer vida eterna. Ese Cordero perfecto, un Cordero sin mancha, un Cordero escogido, como no había otro, como el que se escogía cada año para llevarlo al templo, al sumo sacerdote, y que éste lo entregara en expiación de los pecados de toda la nación. Un Cordero que había sido cuidado, mimado,
un cordero especialmente apartado. Ese era Jesús. Ese Mesías del cual el profeta Isaías declara también que iba a ser un cordero llevado al matadero. Ese cordero que el pueblo no supo reconocer. Un cordero que fue entregado por nuestros pecados. Pero sabes una cosa, hoy está sentado a la diestra del Padre. Hoy está sentado en el trono. Hoy está reinando, gobernando. Y aunque fue menospreciado, aunque Él fue humillado, maltratado, ¿sabes? Ese cordero tiene toda la gloria y todo el poder. Tiene toda la autoridad para hacer y deshacer. ¡Aleluya! Ese cordero es Jesús. Jesús fue, es y será el único sacrificio que Dios aceptará. Que Dios acepta en favor del perdón de nuestros pecados. Él es el único, no hay otro. El cordero provisto por Dios mismo para expiar los pecados del mundo. Hoy, como hace 2000 años, la humanidad se encuentra sin reflexionar en los eventos que la palabra declara acerca de Jesús. El pueblo de Jerusalén en aquel tiempo no hizo caso a los profetas. No hizo caso a lo que había escrito en los rollos. Aquel día en Jerusalén, la multitud aclamaba sin saber que el que entraba en la ciudad, que el que caminaba por aquellas calles iba a cambiar el rumbo de toda la humanidad. Iba a cambiar el rumbo de la historia, que abriría un camino de esperanza para el porvenir del hombre. Aquel día algo extraordinario estaba aconteciendo. Pero siglos más tarde las cosas no han cambiado. Siglos más tarde la historia sigue repitiéndose. Muchos siguen preguntándose quién es este. Incluso más ahora que antes. Sabes, están haciendo una generación que no sabe quién es Jesús. Están haciendo una generación que no conoce acerca de Jesús, de Dios, de la Biblia. Están haciendo una generación que no está siendo instruida en principios cristianos y bíblicos. Por eso hay que orar mucho por los niños. Hay que orar mucho por las nuevas generaciones. Necesitamos hombres y mujeres que sean fieles en la enseñanza, que sean fieles en la educación de los jóvenes, que siembren palabra de Dios, porque están haciendo una generación que no conoce de Él. Estamos apenas en el 2022. Cuando pasen 10 años volvemos a hablar. Una generación que ni siquiera conoce historias tan sencillas como la historia de Noé. O que no saben ni los nombres de los 3 reyes magos. Y eso que saben que en Navidad les traen regalos. Sí, pero es así. Es así. Una generación que no sabe quién es ese. Y lo más triste es que incluso dentro de su pueblo, muchas veces esa pregunta está ahí. ¿Quién eres, Jesús? Canto las canciones, leo tu palabra, acudo a las actividades, digo gloria a Dios y aleluya. Levanto mis manos, me arrodillo, doy gracias por los alimentos.
Incluso sirvo en la iglesia. Pero aún en su corazón hay una pregunta que les golpea y dice: ¿quién eres, Jesús? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Dice la palabra que a lo suyo vino y no los recibieron. Y tú y yo en esta mañana somos su pueblo. Somos su pueblo. ¿Lo recibirás? ¿Lo aclamarás? La historia se repite, se repite, se repite. Pero quiero que sepas, y con esto termino, Jesús sigue siendo el Salvador del mundo. Jesús sigue siendo la única puerta hacia la vida eterna. Jesús sigue siendo el único camino hacia Dios. Y quiero que tengas muy presente que Él es el Cordero de Dios, el que entregó su vida por amor a ti. ¿Qué haremos ante su presencia? ¿Qué responderíamos si Jesús entrara en este lugar? Y déjame decirte, su presencia está aquí en esta mañana. ¿Qué responderías si Él estuviera ahí? Quiero decirte que es el tiempo de aceptarle, que es el tiempo de entrar en su propósito, que es el tiempo de aceptar su perdón y su redención, pero sobre todo que es el tiempo de dejar de preguntarte ¿quién es este? Y decirle: Señor, gracias, gracias, porque tú lo eres todo para mí. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a dar gracias. Y quiero que en estos momentos tú le digas: Señor, perdóname. Quizás llevas tiempo viviendo una religión. O quizás llevas tiempo adaptándote a un estilo de vida. Pero lo único que hay es un vacío. Lo único que hay es un espacio oscuro, lleno de preguntas. Y en medio de esas preguntas hay una que te golpea. Es que Jesús te está diciendo: ¿quién dices que soy yo para ti? ¿Quién dices que soy yo para ti? ¿Quién dices que soy yo para ti? Y muchas veces rápidamente contestamos: si tú eres Jesús, el Hijo de Dios, tú eres el que me ama, el que me ha rescatado, tú eres. Pero luego con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir, con todo lo que hacemos, practicamos, decimos, creemos, incluso vivimos, estamos negando esas palabras. Estamos quebrantando el pacto. Estamos rompiendo la realidad y la potencia y la fuerza de la respuesta a esa pregunta: ¿quién dices que soy yo para ti, hijo mío, hija mía? Y mira que en esta mañana tu voz, tu corazón pueda decir: Señor, tú lo eres todo. Y al decir: Señor, tú lo eres todo, le estés diciendo: Señor, me rindo y me postro delante de ti. Sé que me va a doler cambiar cosas. Sé que me va a doler tomar decisiones. Pero hoy decido, Señor, reconocer quién eres en mi vida. Reconocer quién eres tú, Jesús. Aquel día en Jerusalén, Jesús entró por una ciudad que la aclamaba, rumbo a un destino que le iba a quebrantar y a humillar. Pero Jesús lo hizo por amor, para darse a conocer a una generación perversa.
para darse a conocer a toda una humanidad. Y lo hizo por amor.